Radial este domingo en 8, Ramiro, Javier, o sea, estamos a 12 días de las elecciones y a 10 que se cierre la campaña, ¿verdad? 9 que se cierre la campaña. Saludos, Antonio Tramontana, ¿cómo estás? ¿Tuviste un accidente? ¿Estás mejor? ¿Estás más recuperado, querido amigo? Buenos días. Bueno, sí, en proceso de recuperación se puede decir después del accidente, pero fastidiado por usar un bendito cuello ortopédico, pero no queda más. Y debido a eso, pues estoy vía telefónica con ustedes, en lo posible pues para cumplir con mi compromiso establecido. Vamos entonces, Antonio, gracias. ¿Qué puedes contarnos respecto a tus encuestas electorales? ¿Qué hay de novedades? ¿Hay segunda vuelta? Vamos adelante con todo y mis compañeros intervienen de aquí en adelante igual que yo. Ok, el concepto que ahora tenemos que manejar, ante todo, pues con los buenos días para quienes están en el panel. Bueno, Antonio, buenos días. Buenos días. Saludos. Un placer. El concepto que hoy tenemos que manejar es algo muy interesante. Si bien el fantasma de segunda vuelta ha estado golpeando la puerta de esta reelección, la recuperación que ha tenido el presidente de la República, en este caso al corte hecho al 3 de febrero con datos preliminares, hablan de que esa oscilación que nosotros la teníamos marcada, que está inclusive en la edición de la revista Vanguardia de este lunes 4, 32-35 ha pasado a ser un poco mayor. ¿A qué me refiero? Que hoy por hoy el presidente de la República está en 35, oscilando en más o menos 2 de margen de error, con lo que estamos posiblemente entrando a zona de reelección. Eso no quita que los 10 días que todavía, o 9 días que tenemos por delante, puedan suceder elementos que en un momento determinado frenen esta escalada. ¿Y qué me refiero? Me ha llamado la atención y de hecho aplaudo la iniciativa del candidato Lasso, que ya comenzó a confrontar, que era lo que en algún momento habíamos sostenido, que particularmente era lo estratégico. He visto cómo en este momento se produce un amontonamiento del pelotón de los que quieren ser el primero del segundo. ¿A qué me refiero? ¿Cuál sería el segundo lugar? Y hay un pelotón que viene a ser el pelotón de los últimos, cuya oscilación de datos fluctúa más o menos en un máximo de 5 y un mínimo de 1. Es decir, esto se pone bastante interesante, bajo la óptica de que, como conclusión, hoy por hoy, las posibilidades de que no haya segunda vuelta es un 50%, y las posibilidades que haya la reelección están en un 50%, por así decirlo, en este corte que me refiero al 3 de febrero. Antonio, buenos días. Javier Segala los saluda. ¿Cambió radicalmente lo que hasta hace unas 2 semanas habíamos hablado o no? Bueno, más de 2 semanas, justamente el 14. Ha cambiado, yo creo, particularmente que el presidente de la República ha hecho los ajustes y ha apretado las cosas. Ahora, eso por el lado del mandatario. A mi modo de entender, los candidatos no tienen en esto ningún mea culpa, y lo digo así, porque bajo el esquema de que existen asesores, tantos nacionales o extranjeros, o foráneos, son ellos los que deben dar el oxígeno suficiente, es el equipo de campaña que debe dar el sostén a las candidaturas para que éstas comiencen a tener una visión y una perspectiva más clara de lo que encierra el entorno comunicacional y el entorno estratégico. Me diera la impresión a priori de que el conjunto de actividades que se han venido desarrollando han esperado una última situación, que es esta la que estamos viviendo, la que justamente corre quizás del 3 al 10. Pero ahí usted no consolida nada por una sencilla razón. Para llegar a tener impacto necesitaría por lo menos tener TRP, o sea, rating en medios de comunicación, en este caso los audiovisuales, o sea, la televisión, en el orden de 1000 impactos. Y a estas alturas del partido, como hay una situación de financiamiento de parte del CNE, eso se complica, lo cual quiere decir que hay 2 estrategias muy marcadas aquí. Una es la estrategia en cuanto a seleccionar la pauta,
y otra es la estrategia de comunicación. Y en la de pauta, lo que muy poco se ha hablado, fíjense ustedes que la semana que viene es una semana controvertida porque es prácticamente cierre de campaña y van a estar saturados todos los medios con propaganda. Pero aquel que inteligentemente averiguó que había un partido en Fox de Barcelona por Libertadores y pautó ahí, va a tener éxito, sea que le cueste a través del CNE o sea que le cueste a través del bolsillo. En este momento el cupo está prácticamente cerrado. Entonces usted, en lugar de desperdiciar todo un nivel de saturación que nadie lo va a ver, ahí debió haber concentrado el esfuerzo de estrategia de pauta. Si analizamos la estrategia de pauta, que muy pocos la hablan, es fundamental tener en cuenta cuál es la dosis con la que voy yo de a poco a cumplir objetivos estratégicos comunicacionales. ¿A qué me refiero? Un dossier o una mezcla 50% televisión, 30% radio, 20% vallas y otros, es una mezcla como ejemplo para que ustedes vayan causando iniciativas para que el posicionamiento y los mensajes queden claros en la población. Ya a estas alturas del partido, todo aquello que se quiera hacer es un esfuerzo que prácticamente corre en paralelo y a la misma velocidad con que se establecerían los demás candidatos. Con lo que yo diría que suceda lo que suceda el 17, aproximadamente a las 7 de la noche, puede alterar el orden lógico del que estamos hablando. Entonces, en esos considerando, yo pensaría que sí, el mandatario sigue esta misma línea de acción, puede entrar en zona de reelección. No es que está descartado la segunda vuelta, pero ha comenzado a minimizarla, ha comenzado a maximizar su entrada en cada una de las provincias, en particular las que visita, cambian totalmente el orden al cual la intención de voto gira. El inmediato seguidor del presidente Rafael Correa, hoy candidato, sigue siendo Guillermo Lasso, ¿verdad? Yo no quisiera, en este caso, si me disculpan, decir por una sencilla razón porcentajes. No estoy, en primer lugar, autorizado por el CNE, no consto, y eso podría causar problemas al medio y al que les habla. Entonces yo pienso, en esto sí le voy a dar una opción para que usted tenga una idea. El segundo lugar está muy apretado entre las tendencias que son muy claras, la de Alberto Acosta, la de Lucio Gutiérrez y la de Guillermo Lasso. Hay un candidato que se beneficia prácticamente de lo que uno de ellos haga, y parece que hay un efecto de cascada y va recogiendo votos que emigran por circunstancias ABC. Hay uno que tiene un voto duro, preestablecido a lo largo, que es un histórico que ya sabemos cuál es, en la sierra sobre todo, en ciertas regiones de la costa, pero así están las cosas bajo ese orden al cual estoy tratando de explicarlo, ya que tengo un impedimento reglamentario. No solamente el físico, el reglamentario del CNE para dar los porcentajes. Sí, entonces yo no quiero afectaciones ni al medio, que ha sido conmigo muy generoso, ni a mí tampoco. Antonio Ramiro Cepeda, la tendencia que está marcándose en los actuales momentos, en base a lo que conversamos el 14 de enero, aquí lunes 14 de enero en la radio, cuando tuviste la amabilidad de acompañarnos, ha sido revertida por el primer mandatario que hoy es candidato, pues en aquella época conversábamos de que no estaba creciendo la candidatura y que andaba con una tendencia a la baja. Hoy lo que te escucho es algo como que ha revertido eso y la tendencia está al alza, tanto así que tú calificas que ya se encuentra en zona de reelección, como se dice en el argot futbolístico, en zona de clasificación, a diferencia de que es clasificación en una sola vuelta. Sí, bueno, la amabilidad la han tenido ustedes siempre de recibirme en ese concepto. A ver, toda la tendencia, aquello que podía ser negativo, incluso lo más negativo que el presidente cargaba como arrastre, era el problema que se le convertía en una cruz muy pesada, el problema de Pedro Delgado. Inteligentemente, porque hay que ponerlo desde ese punto de vista, ha pasado a un segundo orden. Eso le afectaba en la credibilidad.
le afectaba mucho en la credibilidad. Los que votaban justamente por el mandatario en un orden de una tercera parte, sabían que había una afectación, o sea, del 100% de voto duro, pensaban que había una afectación. Y los que votaban justamente por el presidente de la República, un cuarto, o sea, un 25%, decía que había la posibilidad de una segunda vuelta. Ahora bien, si bien estamos también en una zona que hay que también ponerla como un hecho cierto, en estos momentos lo que más va a jugar como factor estratégico es la guerra sucia, es decir, aquello que en un momento determinado frene al rival, aquello que en un momento determinado convierta al rival en un ser o un opositor el cual no reúna la condición de credibilidad ni de confianza, es lo que se viene en este momento. ¿Por qué? Porque si ya posicioné mi propuesta, ahora tengo que defenderla separándome, manteniendo una distancia o una diferencia de lo que soy y lo que los otros deben ser y no son. Entonces, también hay que ponerlo esto bajo un campo de tormentas y tempestades, en la cual pues comienza a jugar el factor del oscuro o de guerra sucia un papel preponderante. En estos momentos, para resumirlo, el mandatario, su tendencia ha comenzado justamente a crecer, no está del todo en el campo, ya es decir, confirmar, ya sale reelecto, pero tiene que pelearla duro y feo, pero los otros candidatos también tienen que hacer un esfuerzo en ese sentido, con lo que el avance para llegar a la zona de reelección se vuelve un poco difícil, duro y escabroso, pero no significa que una tendencia al alza no tenga, pues por supuesto, que avanzar. Y aquellos que estuvieran peleando segundo, tercero, cuarto lugar, es una suerte, llamémoslo así, del que menos se equivoque y tenga a su favor elementos que faciliten subir posiciones. El mandatario tiene que cuidarse mucho, en eso sí hay que ser muy claro, pero es una suerte de la mejor estrategia o del mejor impacto que se pueda tener en estos momentos. Antonio, dos preguntas en una. La primera es que quiero que me des tu impresión del giro de la campaña del presidente, porque en las campañas anteriores el tema principal era su apellido, Correa. Hoy es Rafael. Ha cambiado el nombre, o sea, ya no utiliza su apellido sino el nombre Rafael en sus argumentos. Y segundo, con respecto a tres candidatos que son el presidente Correa, el coronel Gutiérrez y el señor Lazo, lo que yo vengo observando de la campaña, que son los tres únicos que están caminando la República en serio. Hay uno que atiende desde su casa y otros que van solo a los medios, cosas que como que están dando por perdido una lucha aún sin comenzarla. La observación es muy buena, me iba a referir a eso, Ramiro. Justamente, si uno toma en cuenta qué es lo que me puede producir daño, en este caso no porque sea un daño de orden de la naturaleza de apellido, sino de daño de orden político, el llamarme Rafael significa ser más amigable, una manera más rápida de penetrar, y justamente eso es lo que han hecho efectivamente. Han pasado de un estatus a otro estatus comunicacionalmente hablando, que evidencia porque este es un presidente amigo. Ahora bien, sí creo, y en particular la situación del pelotón de tres compactados, ¿verdad?, que llamamos a los candidatos, en este caso sea Lazo, sea Gutiérrez o sea Alberto Acosta, sí tienen elementos que en un momento dado pueden crecer. Yo les voy a citar uno. En el caso particular del candidato Acosta, tiene a una vicepresidenta que su naturaleza de género ya produce un beneficio, pero la condición de donde ella viene, su nivel socioeconómico, es muy representativo y tiene una comunicación para llegar a esa gran masa que en un momento determinado puede estar olvidada o puede estar confundida o donde hay antivalores. Pero creo que eso no se ha explotado a fondo. Sin embargo, yo diría que también el expresidente Gutiérrez ha hecho un binomio con una dama que también la ha beneficiado,
pero en todo caso ella particularmente se la ve, y no con esto estamos denigrando, que tiene dificultades en las entrevistas, pero en todo caso todas estas situaciones son de este orden, y el caso del señor Lazo, para no omitir a nadie, particularmente creo que Juan Carlos Solini se ocupa un espacio dentro de la juventud, pero no es mayor aporte o una significación a las otras candidaturas que he citado. Ahora, evidentemente que dentro del pelotón de los, llamemos los que están peleando el sexto, el séptimo y el octavo lugar, y hago de cuentas que de ahí no está Álvaro Noboa. En ese grupo, las activistas, creo que la una es la señora Mendoza, y si no me llevo a equivocar, Inés Manzano, son particularmente dos personajes, en este caso, que han dado su aporte significativo a lo que es el género femenino en cuanto a profesionalismo y a tener una opinión muy clara de las cosas. Antonio, queremos agradecerte por haberlo sido clarísimo. Muy clara la entrevista, muy clara los conceptos, muy claras las definiciones, así que esperamos ya ver en qué otro momento podemos conversar, será ya me imagino después de las elecciones. Por supuesto. Un poco analizar lo que fue y, como dijo la canción, lo que pudo ser y no fue también. Sí, Ramiro, yo solamente les agradezco a ustedes, mil disculpas por no estar. El abrazo afectivo y el feliz cumpleaños para Eduardo, si no me llevo a equivocar, que es doble festejo, el de ayer y el de hoy día. Sí, está viejísimo, cumple 50 años. El de ayer porque le late el corazón, y el del día porque ya es exclusivamente ya de sentimiento puro. Así que el mejor deseo en este día. Gracias, pues, hermano querido. Si usted supiera cómo está vestido, usted ha visto aquellos caramelos gordos, redondos que parecen sandía, que son rayados. Está igualito. José tiene problemas con el peso, por eso dice el gordo. Antonio, estamos hablando luego, más tardecito. Gracias por tu amabilidad. A ustedes, un abrazo a la distancia.